Dios esta noche. Bueno, gracias a Dios, Dios nos concede el privilegio de estar reunidos en esta noche, en este lugar, para alabar al Señor porque Él es digno de toda la gloria. Amén. Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la honra. Gloria al Señor. En esta oportunidad vamos a abrir la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 14. Vamos a leer dos textos. El primero será en la carta a los Romanos y el segundo será en la segunda carta a los Corintios. Pero vamos a iniciar con el texto de Romanos, capítulo número 14, versículos 10 al 12. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Leamos la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, después de Romanos está primera de Corintios y luego está la segunda carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo 10. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Vamos a orar en esta noche al Señor y vamos a poner estas peticiones de oración delante de su presencia, en la convicción que para Él no hay nada imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Y en esa confianza es que nosotros vamos a orar ahora y luego vamos a pedir al Señor que bendiga nuestras vidas a través de la palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y por tu fidelidad para con nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido reunirnos en este lugar para darte, Señor, a ti la alabanza, para darte, Señor, a ti la gloria, porque tú eres grande y porque tú todo te lo mereces. Señor, en esta noche, gracias, porque tú has cumplido una vez más tu promesa de estar donde dos o tres están congregados en tu nombre. Sabemos que tú estás en medio nuestro, renovándonos, fortaleciéndonos, suministrándonos el Espíritu Santo, edificándonos, consolándonos y exhortándonos a través del ejercicio de los dones que tu Espíritu Santo reparte. Señor, gracias por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia. En esta noche, Padre, queremos poner en tus manos cada una de estas peticiones de oración. Padre, tú conoces cada una de ellas. Señor, el sufrimiento, el dolor, las necesidades, las angustias de tu pueblo, Señor, no te son ocultas, no te son desconocidas. Te pedimos, por tanto, en el nombre poderoso de Jesús, que tú intervengas poderosamente, Señor, sobre cada una de ellas. Señor, sana los cuerpos enfermos. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Señor, provee para las necesidades diversas en tu pueblo. Quien no tiene trabajo, Señor, provéele. Provee, Señor, para quien tiene necesidades diversas, en el nombre de Jesús. Que no le falte, Señor, el sustento, tu bendición y tu provisión. Salva, Señor, a los que están perdidos. Trae restauración a los que, habiendo conocido tu palabra,
que habiendo gustado tu benignidad, Señor, se han apartado en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que tú les vuelvas a ti, que eres el pastor y obispo de sus almas. Señor, en el nombre de Jesús, trae una respuesta completa, total, poderosa, categórica, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, que hemos dado lectura a tu palabra, te ruego, Señor, que nos ilumines, que nos des entendimiento y sabiduría por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Hermano, como usted lo pudo notar, tomamos dos textos de la palabra que tienen como factor común la palabra o las palabras, la frase, el tribunal de Cristo. Y es justamente lo que la Biblia dice con respecto al tribunal de Cristo que estaremos abordando y estudiando en esta noche. Desde hace ya algunas semanas atrás se iniciaron estos temas que generalmente son conocidos como temas escatológicos o el estudio de la escatología. Y como se decía hace ya 2 semanas, la escatología básicamente es el estudio de las últimas cosas. Esa es la definición de escatología cuando estamos estudiando teología. Sin embargo, si usted busca en un diccionario, se dará cuenta que el término escatología no solamente significa el estudio de las últimas cosas, sino que también tiene una definición un tanto extraña, por cuanto hay una ciencia que estudia, óigalo bien, los excrementos, y a esa ciencia también se le llama la escatología. Entonces, por eso es bien importante tener esa distinción cuando se está estudiando en materia teológica. La escatología está hablando del estudio de las últimas cosas, pero también tiene ese otro significado que es el estudio de los excrementos, escatón. De hecho, probablemente usted ha oído hablar de insectos escatófagos. Son insectos que se alimentan de excrementos de otros animales. Pero obviamente nuestro estudio acá es en materia teológica y estudiaremos a la luz de la palabra, y se iniciaron ya a la luz de la palabra algunos estudios que tienen relación con los últimos días, con los últimos tiempos. El tema de la escatología ha sido un tema que ha estado de una u otra forma presente en la mente de la iglesia a lo largo de los siglos. Me atrevería a decir que quizá nunca se ha estudiado tanto la escatología como se estudia hoy día, como se estudia desde hace ya varias décadas atrás. Esa es una percepción muy mía. Mas no obstante, siempre la iglesia ha abrazado algunas enseñanzas que son características de los temas escatológicos, como es la venida del Señor Jesús, el retorno de Cristo, la resurrección de los muertos, la comparecencia ante el tribunal de Dios y también el establecimiento del reino eterno. Esos son temas en los que prácticamente la mayoría de corrientes escatológicas dentro del cristianismo a lo largo de 2 siglos han coincidido. La venida del Señor, la resurrección de los muertos, tanto los justos como de los injustos, también la comparecencia ante el tribunal de Dios de todos los seres humanos, como también ese momento glorioso en el que el Señor establecerá su reino eterno. Y como dice el Evangelio según Mateo, hablando del Señor Jesús, su reino no tendrá fin.
Entonces, pero a lo largo de los siglos, los creyentes han abrazado diferentes maneras de entender lo que la palabra del Señor dice en materia escatológica. Algunos han dado nombre a las diferentes corrientes escatológicas que se han mantenido a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, dentro del cristianismo. Algunos consideran que la primer corriente que abrazó el cristianismo fue la que se conoce como el premilenialismo. Luego, con el correr de los siglos, aparece una nueva corriente que se conoce como el amilenialismo. Un tiempo después, nace lo que se conoce como el post-amilenialismo. Si usted se da cuenta, cada una de estas palabras tienen el término milenialismo, que viene, por supuesto, de la palabra milenio. Entonces, cuando se habla del premilenialismo, de lo que se está hablando es de la venida del Señor Jesús antes del reino milenial. Cuando se habla del amilenialismo, por la palabra a, estamos ante una posición que no cree en el cumplimiento literal del milenio, sino que lo que hacen es que espiritualizan el capítulo número 20 del libro del Apocalipsis, y cuando se dice amilenialismo, lo que se está diciendo es que no creen que haya un milenio literal, pero que sí, el capítulo 20 del Apocalipsis se está cumpliendo a lo largo de la historia. Y cuando se habla del post-amilenialismo, de lo que se está hablando es que Jesús vendrá después del reino milenial. Entonces, eso ha sido algo que ha estado presente a lo largo del cristianismo, a lo largo de los siglos, y que todavía continúa presente de una u otra forma en todas las denominaciones y confesiones cristianas en todo el mundo. Pero dentro del premilenialismo nace hace probablemente un poco menos de 2 siglos atrás una corriente distinta, que es la que prevalece hoy día, y particularmente prevalece en la iglesia cristiana evangélica, y que es la corriente que tiene Iglesia Elim, como también las iglesias cristianas evangélicas, y es el premilenialismo dispensacional, que es también una corriente escatológica que nació hace menos de 200 años, y que todas las doctrinas que nosotros conocemos en nuestro manual, tal cual están estipuladas y definidas en nuestro manual, son doctrinas que se derivan de la interpretación premilenialista dispensacional, que, como digo, nació hace menos de 200 años con los estudios de un creyente llamado Darby. Él empezó a estudiar los temas de la escatología y empezó a darle forma a lo que ahora nosotros, o lo que ahora la iglesia abraza como temas escatológicos. Y luego Cyrus Scofield hereda de John Nelson Darby su posición escatológica, y Cyrus Scofield la pule, la perfecciona. Y si usted tiene una Biblia anotada de Scofield, se dará justamente cuenta que ahí están definidos los temas tal cual están definidos en el manual de doctrina. Entonces, a esa interpretación escatológica se le conoce como el premilenialismo dispensacional, que tiene 2 elementos que son fundamentales para llegar a las conclusiones a las que ha llegado. Por un lado, una interpretación literal
de las Escrituras. Es decir, por ejemplo, cuando la Biblia habla de 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, una interpretación literal del texto es justamente asumir que son exactamente 12,000 personas, hombres vírgenes, de cada una de las 12 tribus de Israel. Cuando habla del milenio, está interpretándolo en términos literales. Y la segunda gran columna del premilenialismo dispensacional es hacer una distinción sustancial entre Israel y la iglesia. Es decir, el premilenialismo dispensacional nos habla de dos pueblos con dos destinos diferentes, con promesas completamente diferentes. Mientras que a Israel se le promete la tierra, a la iglesia se le promete el cielo. Y lo que hacen es dividir los textos de la palabra y dicen: esto es para Israel, esto es para la iglesia, esto es para Israel, esto no es para la iglesia, esto sí es para la iglesia, esto no es para Israel, esto sí es para Israel. Y una de las características también de la orientación escatológica que todos nosotros conocemos es también que dividió en dos o hasta en tres algunos de los acontecimientos que por siglos se habían considerado como acontecimientos que ocurrirían una sola vez. Por ejemplo, en el caso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Históricamente siempre se interpretó como un acontecimiento, no como dos. Pero desde los estudios en materia escatológica de John Nelson Darby y Cyrus Scofield, llegaron a la conclusión que la venida del Señor no era un solo evento, sino que eran dos eventos. Y particularmente en el premilenialismo dispensacional, dos eventos que están separados por un periodo intermedio que se conoce como el periodo de la gran tribulación, que en el premilenialismo dispensacional se llama la 70ª semana de Daniel. La resurrección de los muertos, cuando Jesús volviera, así como se había concebido un solo evento, así también se había concebido históricamente una sola resurrección. Pero con los estudios de Darby y Scofield, esa sola resurrección que había sostenido la iglesia por siglos se convirtió en un programa de tres resurrecciones: la resurrección de los justos en el arrebatamiento de la iglesia, luego también la resurrección de los santos del Antiguo Testamento al inicio del milenio, y luego la resurrección de los impíos al final del periodo milenial. Entonces lo que se había considerado históricamente como un solo evento, ahora es un evento que se manifiesta en un programa de tres resurrecciones. Y de igual manera, la comparecencia ante Dios, ante el tribunal de Dios, o ante el tribunal de Cristo, o ante el trono de Dios, también históricamente, en términos generales, se había considerado como un solo evento. Pero dadas las interpretaciones de Darby y Scofield, son ahora dos eventos diferenciados: el tribunal de Cristo, que se suscita después de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, y luego también la comparecencia ante el trono blanco al final del milenio. Entonces, a lo largo de los siglos, creyentes han abrazado una u otra corriente. En el caso de la corriente escatológica de nuestra misión, de la iglesia evangélica, una corriente escatológica que tendrá menos de 200 años. Pero igual, ahí está planteado el detalle. Pero hay una cosa que no podemos negar, y es que todas estas corrientes escatológicas creen que el Señor Jesús volverá. Todas sostienen que cuando Jesús vuelva, los muertos serán resucitados. Todas sostienen también que
los seres humanos tendremos que comparecer delante de Él y tendremos que dar cuenta de nuestras vidas. Como también todas sostienen que llegará un momento en que Jesús reinará eternamente y para siempre. Entonces, aun cuando en algunos detalles puedan estar en desacuerdos, sin embargo, la esperanza bienaventurada es algo que todos anhelan y que todos realmente desean. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? Entonces es una esperanza que todos anhelan, que todos desean, y que todos los sistemas de interpretación escatológica tienen sus errores. Todos, absolutamente todos. Textos bíblicos que algunas veces no interpretan de la mejor manera. Pero a pesar de todo eso, es importante tener en cuenta que cuando todas estas cosas que están en la palabra y que llegue un momento en que se cumplan, probablemente no se cumplirán como algunas veces nosotros habíamos pensado. Como cuando Cristo vino la primera vez, todos lo esperaban de una forma, lo esperaban glorioso, lo esperaban de determinada manera, pero Él apareció naciendo el Rey del cielo, el Rey del universo, el Dios grande y todopoderoso, tomando forma humana en un pesebre en Belén de Judea. Pero lo importante es que todo cuanto Dios ha dicho que se cumplirá porque Él es fiel, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y así como Él dijo, vendré otra vez, téngalo por seguro que Él vendrá otra vez. Ahora, entremos, hermanos, ya en materia, en el estudio que nos ocupa esta noche. Hemos leído, hermano, en ambos textos bíblicos la frase el tribunal de Cristo. ¿Qué significa tribunal? La palabra que se traduce tribunal en estos dos textos es el término griego bema o bima, como probablemente escribirán algunos otros. Pero ¿qué significa el término bema o el término bima? Básicamente el término griego, porque es un término griego, hacía básicamente alusión a una especie de plataforma a la cual podía accederse subiendo algunos peldaños, subiendo algunas gradas. Probablemente esta tarima, porque incluso bema también puede traducirse por tarima, esta tarima en la que se encuentra su servidor, a la cual se accede por peldaños, pudiera ser un buen ejemplo de la acepción del término griego bema o bima. Eso significa, realmente un estudio detallado del término nos llevaría demasiado tiempo y probablemente mencionaríamos algunas cosas que no tienen que ver con nuestra enseñanza en esta noche. Pero el bima o el bema no solamente era ese lugar desde donde se juzgaban algunas cosas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue juzgado por Poncio Pilato estaba en su bima. Jesús estuvo frente al bima, pero de Poncio Pilato, es decir, estuvo en el tribunal, estuvo frente al tribunal de Poncio Pilato. Pero también esa palabra, ese término griego, hacía remembranza de lo que ocurría en los juegos y en las competiciones de la antigua Grecia. En el bema se encontraba el juez que se encargaba
de premiar a los ganadores, a los que habían vencido, a los que habían terminado exitosamente su carrera, que habían sido victoriosos, que habían sido vencedores. Entonces los vencedores subían a través de peldaños a la plataforma, a la tarima, al bemá, y ahí eran coronados. Se ponía sobre ellos una corona de laurel, que era una corona símbolo del triunfo, una corona símbolo de la victoria. Y es interesante cómo el apóstol Pablo utiliza la figura del bemá para mostrar cómo será la comparecencia nuestra ante el tribunal de Cristo. En algunas ocasiones los escritores sagrados echaban mano de aquellas cosas que eran muy conocidas entre aquellos a quienes estaban enseñándoles alguna verdad, y posiblemente la utilización del término bemá haya sido una utilización que el apóstol Pablo haya usado con el propósito de darle una idea a los creyentes en Roma, como a los creyentes de Corinto, cómo pudieran ser las cosas cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios. Sobre todo los corintios. Recuerde que los corintios tenían un trasfondo helénico. Su cultura era la cultura griega, y había sido en Grecia donde habían nacido los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando los creyentes de Corinto escuchan o leen de la carta del apóstol Pablo el bemá de Cristo, ellos inmediatamente relacionarían el bemá de Cristo con los Juegos Olímpicos, las coronaciones de los vencedores. Es decir, hermano, que el día en que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el Señor nos coronará porque fuimos vencedores. Porque fuimos vencedores. Porque a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, a pesar de la incomprensión de las personas que nos rodeaban, a pesar de las tentaciones del diablo, a pesar de esas situaciones que eran como una especie de fuego de prueba que Dios estaba permitiendo en nuestra vida, nosotros nos mantuvimos peleando la buena batalla de la fe y habiendo tomado la decisión de no volver atrás. Mi querido hermano, en esta noche el Señor nos está llamando para que nosotros no desmayemos, para que nosotros no nos echemos para atrás, y sin importar las adversidades, sin importar los problemas que nosotros vivamos, tenemos que mantenernos firmes, peleando la buena batalla de la fe. Y como el Señor Jesús mismo dijera: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sigamos adelante, no retrocedamos, no nos volvamos para atrás, no dejemos que las tentaciones nos dobleguen, no dejemos que el fuego de la prueba nos sacuda, no dejemos que las circunstancias adversas nos hagan volver atrás. La Biblia dice que nosotros que tenemos la simiente de Dios, no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que siguen adelante para la preservación del alma. Y mira, hermano, cuando el Rey vuelva y estemos con Él y nos reunamos con Él en las nubes y comparezcamos ante su tribunal,
que Él ponga una guirnalda, una estéfano sobre nuestra cabeza, una corona sobre nuestra cabeza. Había dos tipos de corona: la diadema y la que se traduce, la que viene del término griego estéfano. Por ahí viene el nombre Stephanie, ¿verdad? Estefanía quiere decir corona. Pero la diadema solo era portada por reyes. Pero estéfano era una corona, porque el término estéfano básicamente quiere decir rodear. Una corona redonda de laurel alrededor, rodeando la cabeza ¿de quién? Del vencedor. ¿Verdad? ¿Cuántos son vencedores aquí? La Biblia dice: somos más que vencedores. Y dice la primera carta de Juan: el que es nacido de Dios vence el mundo. Ahora, ¿en qué momento será el tribunal de Cristo? Obviamente será después de su venida y la resurrección de los muertos. Si vamos a el Evangelio según Lucas, si usted abre su Biblia, en el Evangelio según Lucas, capítulo número 14, versículo 14, ahí usted notará la ubicación de cuándo será el bemá de Cristo. ¿Lo tienen? Son palabras que el Señor Jesús le está diciendo a un anfitrión fariseo que lo había invitado a comer. Bueno, leamos desde el versículo número 13, que dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado. ¿Cuándo dice, hermano? En la resurrección de los justos. Te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús había sido invitado por un fariseo de la clase alta, de la clase dominante. Tenía mucho dinero. Y claro, cuando invitaba personas a su casa para comer, invitaba a personas de su alcurnia, invitaba a personas de su calaña, de su estrato social, porque al fin y al cabo esperaba que también ellos le devolvieran el favor. Jesús notó todo eso, y la exhortación del Señor Jesús a su anfitrión fue: cuando invites gente a comer, no invites a los que te pueden devolver el favor. Porque algunas veces nosotros los seres humanos hacemos eso, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Pero eso es del diablo, hermano. Amén. Porque debemos de dar sin esperar nada a cambio. Servir aquí en la obra del Señor también sin esperar nada a cambio. Probablemente usted dice: hermano, yo tantos años de estar sirviendo en el supervisorado, en el liderazgo, en el diaconado, aquí y allá, y nunca me han dado las gracias. Nunca me han invitado siquiera a comer. Posiblemente hubiese alguien que le haya pasado eso. Pues mejor, hermano, no esté esperando la recompensa de nadie, porque como bien dijo el maestro, si los seres humanos nos recompensan, Cristo dijo: de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Y le dijo: invita a los mancos, ciegos, cojos, que por cierto eran personas que estaban marginadas por el sistema religioso judaico de la época. Ninguno de los mancos, ningún ciego, ningún manco, ningún cojo podía entrar al templo.
podía llegar al templo y vivir su vida religiosa acorde a los principios del judaísmo. No podía. Pero Jesús le dice a él: invita a los cojos, mancos, ciegos, a los pobres, porque ninguno de ellos te puede recompensar, ninguno de ellos te puede devolver el favor. Pero no importa si no te recompensan, porque eso sí, te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? En la resurrección de los justos. Entonces quiere decir que primero viene el Señor, y cuando Él viene, Él llama así, arrebata así a los que están vivos y resucita también a los que creyeron en Él. Por cierto, que los muertos en Cristo van a ir adelante de los vivos, ¿verdad? Porque es lo que la carta de Pablo a los tesalonicenses dice: los que vivimos. El apóstol Pablo creía que el Señor iba a vivir mientras él estaba, o más bien que el Señor iba a venir mientras él estaba vivo. Eso era lo que creía el apóstol Pablo. Y por eso él decía: y nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, nosotros no iremos adelante de los que durmieron. Al contrario, será primero los muertos en Cristo que resucitarán primero. Y dice: y luego nosotros. Pero vea usted, ¿quiénes van primero? Los muertos en Cristo. Aquellos que tienen parientes, que amaron al Señor, que esperaron en el Señor, que creyeron en Jesús, que lo confesaron como su Señor, que lo confesaron como su Salvador, y cuyos pecados fueron derramados por la sangre vertida en el Gólgota. Cuando suene la final trompeta, ellos resucitarán primero. Y después, los que estén vivos. No sabemos si vamos a estar vivos. No lo sabemos. Si el Señor vendrá pronto, este año, dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20, no lo sabemos. Pero vendrá. Y si estamos vivos, qué bien. Como el apóstol Pablo dijo: yo prefiero ser revestido de aquella gloria antes que ser desnudado. Desnudado es que se murió y se desvistió de este cuerpo. El apóstol decía: prefiero en vida ser revestido de esa gloria. Pero vea usted entonces, los muertos en Cristo son resucitados, y entonces es que comparecemos ante el tribunal de Cristo, o el tribunal de Dios, como traducen otras versiones de la Biblia, porque al fin y al cabo Jesús es Dios. Amén. Pero veamos esto. Dice, versículo número 10. Todos, la parte final del versículo 10 de Romanos, capítulo 14. Dice: todos compareceremos ante, ¿qué dice? Ante el tribunal. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa palabra comparecer es una palabra que bien pudiéramos traducir por ser expuesto o estar de pie, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de esas tres maneras pudiera ser vertido el término griego. Comparecer, ser expuesto, y también estar en pie delante de, en este caso, de Cristo. Pero vea usted,
Dice que todos seremos expuestos. Nuestra vida entera será desnudada. Desnudada. Y habrá una evaluación detallada de cada una de las cosas que nosotros hicimos. Porque nosotros, hermano, la gente solamente puede juzgarnos y evaluarnos en base a las apariencias. Si desde aquí todos ustedes se miran como verdaderos ángeles de Dios, hermano, ¿qué habrá pasado en el cielo que están cayéndose los ángeles? Pero el Señor le conoce. Él conoce lo que hacemos, conoce nuestras palabras, conoce la intimidad de nuestros pensamientos y conoce las razones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos. Veamos qué dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Primera de Corintios 4, 5. Primera de Corintios 4, 5. ¿Lo tienen? Los que lo tengan dicen amén. Dice Primera de Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero vea usted, dice: no juzguen nada antes de tiempo. No diga: ese hermano por gusto, carnal, ese hermano no contemos con él, ese hermano es tal cosa, ese hermano es un hipócrita, ese hermano es un mentiroso, esa mujer es una chismosa, de seguro ella me habrá ido a poner en mal con el pastor. La Biblia dice: no juzguen nada antes de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que sí llegará un momento en que las cosas serán juzgadas, pero por cierto, no será usted el juez. ¿Está oyendo? Sí, porque algunos de nosotros nos creemos jueces de medio mundo, ¿verdad, hermano? Ese pastor, como a mí como predica, no me gusta, yo creo que no ha orado. ¿Y usted qué sabe, hermano? ¿Y usted qué sabe? Solamente porque no predica como a usted le gusta, solamente porque usted no sintió nada, no sintió cosquillas, no sintió absolutamente un estremecimiento interior. ¿Usted qué sabe? Hasta el apóstol Pablo se le durmió un muchacho. Aquel va de hablar y hablar y hablar y se le durmió. ¿Quién sabe si Eutico ha de haber estado diciendo: qué aburrido el apóstol, no ha de haber orado, no, ya no ha de estar en ayuno como antes, ya no ha de estar en oración como antes. Yo veo que hoy Pablo ya no tiene la unción de antes, ya no tiene el poder de antes, y dijo: mejor me voy a dormir. Y se mató. Yo digo que un pastor de hoy día no lo resucita, pero Pablo sí lo resucitó. Pero no juzgue nada. A usted no le consta nada, porque lo único que nosotros podemos ver es la apariencia y nada más. Entonces por eso no juzgue nada antes de tiempo. Antes de tiempo llegará un momento. ¿Y cuándo será ese momento? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Pero, oiga bien, ¿no será usted el juez? El Señor Jesús, hay algunos que creen que mínimo el Señor los va a sentar a la diestra de Él para ayudarle a juzgar a medio mundo, porque fue agarrando experiencia aquí en la tierra. No. Dice: todos compareceremos. O sea que no va a haber nadie a la par de Él. No va a estar usted, que le gusta andar hablando de medio mundo, que le gusta comerse a medio mundo, que habla más de lo que ora en la presencia del Señor.
El juez en el tribunal, bueno, desde el momento en que se dice el bemá de Cristo, se sobreentiende que los seres humanos compareceremos ante Cristo, quien es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y será Él quien juzgará. Él será. El Señor mismo dijo: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha entregado en el Hijo. ¿Quién juzga? Jesús. Y ahí compareceremos todos. Y dice que se aclarará lo oculto de las tinieblas. Porque hay algunos que ante los ojos de medio mundo son justos, y otros a los ojos de medio mundo son unos impíos. Pero no juzguemos, porque cuando comparezcamos ante el tribunal de Dios, ahí realmente habrán sorpresas. Habrán sorpresas. Resultará que aquel que usted creía que no era nada era mucho mejor que usted, hermano. Aquel que usted creía que no oraba y que era carnal y que era impío, resultará que el carnal y el impío era usted. Y resultará probablemente que si se mantuvo en pie hasta el final, fueron por las oraciones de ese que usted se pasó comiendo toda la vida. Y manifestará las intenciones de los corazones. Porque hay cosas buenas que nosotros hacemos, pero con malas intenciones, ¿verdad? El diácono dice: yo voy a servir, voy a ser puntual, voy a estar a tiempo, cuando me manden a los baños no voy a fruncir el ceño, porque quiero que me pongan a mí de coordinador. Y cuando yo sea coordinador, entonces sabrán qué es ser diácono, ¿verdad? Hay cosas buenas que hacemos, pero que las intenciones son malas. Y claro, hermano, cuando alguien ve con ese desempeño, ¿a quién creen ustedes que se promoverá en los siguientes llamados para coordinador o mínimo para ayuda de coordinador? A ese fulano. A ese fulano. Pero la intención no era legítima. No se hizo de corazón. No se hizo para el Señor. Y todo, como bien dice la Biblia, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hagámoslo para el Señor. Dicen amén. Hagámoslo todo para el Señor. Todo para Él. No para el pastor, no para el coordinador. Hagámoslo todo para el Señor. Dicen amén. Y dice versículo número, siempre en Romanos, versículo número 12, dice: de manera, Romanos 14, 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. ¿Qué dice, hermano? O sea que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de nosotros mismos. Daremos cuenta de lo que hicimos con los talentos que Él nos dio. Daremos cuenta de cómo vivimos nuestra vida. Daremos cuenta de cómo vivimos nuestra vida sobre la base de la medida de fe que Él dio a cada uno de nosotros. Todos nosotros daremos cuenta al Señor. Ahí no va a estar su mujer, no va a estar su marido, no va a estar sus padres, no van a estar sus hijos, sino que compareceremos cada uno en lo individual delante del trono del Señor. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Nosotros en cierta forma somos responsables de nuestros hermanos, porque no podemos dar la respuesta cainita
¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Somos responsables los unos de los otros. Desde el momento en que la Biblia dice sobrelleven los unos las cargas de los otros, desde el momento en que la Biblia dice anímense los unos a los otros con estas palabras, desde el momento en que la palabra del Señor dice sobrellevar los unos las cargas de los otros o soportar, apoyar al débil, quiere decir que somos responsables de nuestros hermanos. Pero, eso sí, a la hora de dar cuentas, daremos cuenta de nosotros. ¿Me escucha, hermano? De nosotros mismos. Y ahí no va a ser como cuando el pastor nos interroga, ¿verdad, hermano? ¿Y usted qué ha hecho? Bueno, uno habla maravillas de uno, hermano. Pero ahí no, ahí compareceremos delante del Señor. Veamos lo que nos enseña el otro texto, 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. ¿Lo tienen? Dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, ¿ok?, o sea malo, ¿verdad? Dice, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, así como decía Romanos 14:12, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Ahora nos está diciendo que cada uno recibirá lo que merece. Porque algunas veces, por cosas de la vida, no hemos recibido lo que merecemos. ¿Me oye, hermano? Por diferentes razones. Sin embargo, al comparecer ante Cristo, como bien dice la palabra del Señor, cada uno recibirá según lo que haya hecho en el cuerpo. Eso de lo que haya hecho en el cuerpo era una manera en que el apóstol Pablo contradecía la filosofía griega que afirmaba que el cuerpo pecaba, pero no el alma, ¿verdad? Porque los griegos hacían una distinción entre el cuerpo y el alma, distinción que no tenían los hebreos, los judíos. Para ellos alma era el ser humano total, completo. La filosofía griega hacía una distinción: el alma es pura y el cuerpo es impuro. De ahí deriva el gnosticismo, que negaba la encarnación del Verbo. Ahora el apóstol está diciendo que esa filosofía griega es falsa, que cuando el cuerpo peca, todo el ser peca, ¿verdad? Todo el ser peca. Y daremos cuenta de lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay cosas buenas que hacemos, hay cosas malas que también lamentablemente seguimos haciendo. El término griego que se traduce por malas en este pasaje está hablando de todas aquellas cosas inútiles, falaces, todas aquellas cosas que no honran al Señor, que no glorifican al Señor. Así que dice que cada uno recibirá su recompensa. Una buena pregunta sería, hermanos, si en este momento nosotros tuviéramos que comparecer delante del Señor, ¿cuál sería nuestra recompensa? ¿Qué nos diría el Señor? ¿Cómo saldríamos de ese examen? ¿Sufriríamos pérdida? ¿Habría ganancia? Veamos para terminar un pasaje que se encuentra en 1 de Corintios capítulo número 3, versículo 10. 1 de Corintios capítulo número 3, versículo 10 al 15. Gloria al Señor. Casi vamos a terminar ya, hermano. Vamos a ver esto así rápidamente. ¿Lo tienen?
Versículo 10, capítulo 3, primera de Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Veamos este texto así rápidamente. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Pero este es un pasaje en el que el apóstol Pablo está hablando sobre todo de los ministros del Evangelio. No está hablando de los creyentes comunes y corrientes, del creyente promedio. Está hablando de los ministros del Evangelio, de los que llegaban a la comunidad cristiana de Corinto a predicar, a enseñar la palabra. El apóstol dice: yo puse el fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto, como lo relata el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Por eso él dice: yo puse el fundamento, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero dice: mire cada uno cómo sobreedifica, hablando obviamente de los ministros de la palabra, de cómo enseñan la palabra y cómo adoctrinan al pueblo. Pero como aquí no hay pastores, aplicaremos los principios enunciados en primer lugar hacia los ministros del Evangelio, ahora aplicados a nosotros. La Biblia dice que tenemos que ser responsables de cómo vivimos nuestra vida. Si usted ya creyó en Jesucristo, usted ya tiene el fundamento. Ya tiene el fundamento. Ya la principal piedra del ángulo ya está puesta. Ahora usted tiene que ser responsable de cómo sobreedifica, cómo vive su vida, cómo practica los valores de la palabra, qué hace cuando decide cosas. En pocas palabras, cómo se conduce, cómo vive su vida, cómo trabaja en su vida espiritual. Algunas veces trabajamos mucho en tantas cosas, pero no estamos trabajando en nuestra vida espiritual como deberíamos hacerlo. Y por eso dice la palabra: mire cómo sobreedifica cada uno. Tenga cuidado. Esfuércese en hacerlo bien. Dedíquele tiempo a su vida espiritual. Dedique tiempo a la edificación del ser interior. ¿Por qué razón? Porque llegará un momento en que ante el tribunal de Dios la obra de cada uno será probada por el fuego. Por el fuego. Y hay materiales que se mencionan ahí, el oro, está ahí, metales preciosos que están siendo mencionados. También está mencionando materiales inferiores, heno, hojarasca, cosas que se queman con el fuego. Pero ¿qué calidad de vida tiene usted? ¿Tiene calidad de oro de 18 quilates? Su vida espiritual es de 24 quilates.
o es pura paja, o sea, heno, hojarasca? Para que no vaya a creer otra cosa. ¿Qué calidad de vida usted tiene? Algunos de nosotros creemos que vamos bien. Creemos que vamos bien. Y que mínimo todas las coronas nos las va a dar el Señor a nosotros. Creemos que vamos bien. El lío será cuando ante el juez, que pruebe por el fuego sus obras, resulte que se quemó todo. En pocas palabras, no sirvió nada. Entonces habrán, y con esto termino, de aquellos que vivieron de tal manera que cuando el Señor pruebe por el fuego su vida, permanecerá. Y como bien dice esta porción de la palabra, versículo 14, si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. ¿Cuántos quieren las recompensas en el tribunal de Cristo? Pero, dice, pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Usted sabe que la salvación es un don de Dios. Alguien que ha obtenido la salvación de Dios no puede perderla, porque no fue él quien la compró, no fue él quien la ganó. Quien compró nuestra salvación fue Cristo. Entonces, la salvación no es un asunto que esté en vilo. Pero eso sí, pudiera ser que sin perdernos, sin condenarnos, ante el tribunal de Dios, como dice una de las cartas de San Juan, nos apartemos de él avergonzados, ¿verdad? Aquí en la tierra siempre usted anduvo con el pecho inflado, creyendo que usted era el mejor de los hermanos, el más espiritual, el que más oraba, el que más ayunaba, y le pasaba preguntando a usted: ¿y usted cuánto ha ayunado, hermano? Ay, hermano, yo apenas llego al mediodía. Ay, hermano, por gusto usted. ¿Y usted cuánto ha ayunado? ¿Usted cuántas horas ora al día? Yo solamente 2 horas al día. Ay, hermano, todavía está en pañales. Y probablemente se crea así estando aquí, pero cuando comparezca ante el tribunal de Dios y se queme todo lo que hizo, va a salir como perro con la cola entre las patas, así, avergonzado, como dice una de las cartas de Juan. Así que, hermanos, ¿cuánto dan gloria a Dios? Un día compareceremos delante del tribunal de Dios, ya sea que Cristo venga estando nosotros vivos, o ya sea que Él nos resucite. Pero todos, como bien dice ahí, todos compareceremos ante su tribunal. La pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos trabajando en nuestra vida con responsabilidad, con esmero, con dedicación? Esa es una buena pregunta que debemos respondernos con sinceridad. Y para finalizar, probablemente hubiese personas también que no le han dado su vida a Jesús, y tendrán que pensar, tendrán que considerar cuál será el destino de su vida si no se ha entregado a Él. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu misericordia. Gracias te damos también por tu palabra, en la que nos muestras que debemos de vivir con responsabilidad ahora, en el aquí y en el ahora, para que el día de mañana, cuando comparezcamos delante de tu tribunal, Señor, estemos preparados y listos, y con alegría podamos recibir de tu mano esas coronas sobre nuestra cabeza, por cuanto vencimos, claro, con tu ayuda y la fortaleza de tu bendito Espíritu. Mientras estamos orando al Señor, yo quiero hacer un llamado para cualquier persona que esta noche quiere darle su vida a Jesús por primera vez, o se quiere reconciliar. Yo le pido que levante su mano ahí donde está. Si hubiese alguien que quiere darle su vida a Jesús por primera vez,
Nunca antes lo ha hecho, pero hoy quiere hacerlo. Le pido que levante su mano y diga: yo quiero entregarme a Jesús. Yo quiero que el Señor perdone mis pecados. Yo quiero que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado y de toda maldad. Si hubiese alguien en esta noche, voy a también llamar a quienes se quieren reconciliar. Levante su mano y diga: yo quiero reconciliarme con el Señor, porque probablemente se ha apartado de Él, se ha alejado de Él, y ahora esta palabra le desafía, le interpela para volverse a Él. Dios le bendiga. Aquí viene una persona. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. No voy a hacer el llamado demasiado extenso, pero si hubiese alguien que le quiere dar su vida a Jesús por primera vez, o se quiere reconciliar, levante su mano y diga: yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. La oportunidad de salvación, la oportunidad de restauración está abierta para usted en esta noche. No la deje pasar. Aleluya. ¿Será que todas las personas están a cuentas con Dios? Aleluya. Voy a esperar un par de segundos más. Si hubiese alguien que quiere darle su vida a Jesús o se quiere reconciliar, venga hoy al Señor. Aquí viene un joven, que el Señor le bendiga. Aleluya. Viene otra señorita acá también, que el Señor le bendiga. Estamos a punto de orar para finalizar, pero Dios está esperándole con los brazos abiertos. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Aleluya, aleluya. ¿No hay nadie más? Entonces oramos al Señor en esta noche. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Padre, por estas vidas que hoy están delante de tu presencia. Señor Jesús, que la sangre que tú derramaste en el Gólgota les limpie de todo pecado, de toda maldad. Señor, perdónales, límpiales, lávales con tu sangre. Señor, que la obra del Espíritu Santo que estás tú iniciando la continúes perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Tómalos en tus manos y dales la fuerza para seguir adelante. Y aquí está, Señor, tu pueblo, tu iglesia amada. Ayúdanos a mantenernos en pie. Queremos vencer, queremos triunfar ante las tentaciones, ante el diablo, ante el mundo, ante nuestra propia carne. Ayúdanos para que podamos vencer, y venciendo, el día en que tú vuelvas, el día, Señor, en que comparezcamos delante de ti, recibamos de parte tuya las coronas. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias.